Muy bien. Bueno, bienvenidos a todos los docentes de los institutos de formación docente, de escuelas asociadas, los niveles obligatorios, estudiantes avanzados de la formación docente, a este cuarto encuentro, ¿no?, de diálogos, escuela y educación digital, que es una propuesta de la Dirección de Educación Superior del Ministerio de Educación de la provincia de Corrientes, que tiene como objetivo invitar a especialistas de la educación para que, bueno, comparta con nosotros algunas temáticas que nos ayuden a pensar para diseñar el 2021 una escuela nueva, una escuela distinta, que, bueno, que se propone debido a la irrupción de una pandemia que nos obligó a estar en esta situación, como plantea el título de diálogo, que es educación digital, escuela digital, porque esa es la escuela que nosotros vamos a comenzar a tener en el 2021. Y bueno, en este cuarto encuentro tenemos el gusto de que nos acompañe Inés Aguerrondo, que ya nos van a contar de sus grandes antecedentes, grandes producciones, porque ha producido mucho bibliográficamente y nos ha ayudado a todo lo que tuvimos y seguimos formándonos como docentes en esto que es fortalecer nuestra profesión y para aportar a la mejora de la calidad educativa, en este caso de todos los correntinos. La verdad que hasta ahora hemos tenido muchísimo éxito con estos ciclos. Descartamos que este encuentro va a ser igual, porque tenemos una propuesta bastante interesante, que estamos hablando del futuro de la formación docente. Y así como tenemos un contexto diferente en este momento, desafíos que nos obligan a hacer muchos cambios, estos cambios también tenemos que hacerlos estructuralmente hacia adentro de los institutos y sobre todo respecto a las funciones que debe cumplir un instituto de formación docente. Cambios que ya lo venimos debatiendo, lo venimos hablando, pero bueno, creo que ahora ya no hay excusas, es la oportunidad de hacerlo, lo podemos hacer, están dadas todas las condiciones. Entonces, María Inés nos va a ayudar a pensar de qué manera podemos ir haciendo estos cambios sin tantas tensiones, sin tanto estrés. Antes de darle la palabra a Inés Aguerrondo, quiero contarle que nos acompañan en este ciclo rectoras de los institutos de formación docente de la provincia de Corrientes, Matías Bogados de Sauce, la profesora Yuri de Santo Tomé, Aide Gómez de Juan Puscol, Rosita Secardi del Instituto Estrada y Laidi de Simoni del Instituto Salada. Y también parte del equipo de formación docente, del gran equipo que tiene la Dirección de Educación Superior, que es mi gran orgullo, que es Marta Mariño Rey, creo que Graciela Fernández también anda por ahí, Estela González, y bueno, Graciela Ibarra, que colabora también. También la tenemos a Babel Aguirre, a Graciela, a Yaya, en fin, son realmente profesionales muy buenos, que hace que para mí el trabajo sea un poquito más fácil. Te doy a la palabra, Rosita Secardi, para que vos le comentes a los que nos están escuchando quién es Inés Aguerrondo, sobre todo tal vez para algunos jóvenes estudiantes de los institutos, y sobre todo recordar a todos nosotros su larga trayectoria en la educación argentina. Rosita. Buenos días. Hoy tengo el orgullo de presentar a la licenciada en Sociología, Inés Aguerrondo. Es ex subsecretaria del programa del Ministerio de Cultura y Educación de la Nación, a cargo de los aspectos sustantivos de la transformación de 1993 a 1999. Fue durante muchos años, más de 30 años, funcionaria técnica de ese ministerio, también directora de enseñanza media de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, es consultora de la UNESCO y también es profesora invitada de la Universidad de Torcuato,
y miembro del Consejo Académico de la Maestría en Ciencias Sociales en Flaxon. Es también autora y coautora de numerosos libros, pero hay algunos títulos que impactaron muchísimo en la formación de nuestros alumnos, futuros docentes, que son La Escuela del Futuro en Sistemas Educativos del Futuro, ¿Qué formación docente se requiere?, Las instituciones educativas cara y seca, Las escuelas como organización inteligente, entre otros. Y actualmente estamos en vísperas de una nueva publicación, La supervisión educativa en un mundo cambiante, que seguramente nos va a contar de qué se trata, porque ha sido muy importante en la formación de todos nuestros alumnos. Bueno, Inés, ahora te invito a que comparta con nosotros entonces en diálogos la formación de nuestros futuros docentes. Buenos días. Primero que nada, un saludo y un agradecimiento a los funcionarios de la provincia que me han invitado y me permiten participar de alguna manera activa, digamos, en este momento en donde todos estamos recluidos, que se supone que va a ser todavía un poquito más largo, y por suerte hemos podido encontrar estas maneras para poder convivir con la situación, ¿no es cierto? Susana me planteó hablar un poco sobre el docente del futuro, la formación docente del futuro, y a mí me pareció un tema interesante porque ustedes habrán escuchado que mucha gente que comenta este momento que estamos pasando plantea que históricamente las pandemias, las guerras, los terremotos han sido espacios en donde después de eso la humanidad ha sido distinta. Y hoy que sabemos eso y que estamos participando, es muy bueno poder pensar para ese futuro que construimos entre todos, cómo nos posicionamos y qué queremos. Otra cosa que me dijo Susana es que le gustaba que yo fuera la persona que cerraba este ciclo porque soy muy directa y muy frontal. No sé si eso es una crítica o es un elogio, pero yo me reconozco como tal. Pero creo que en este momento también eso es una fortaleza, porque nos va a habilitar a discutir. Y como yo siempre le digo a mis alumnos, soy una persona que tengo una manera de decir las cosas con mucha más seguridad que la que realmente siento. Así que lo que yo digo, tómenlo como una hipótesis, tómenlo como un reto a poder hacer discusiones profundas y a poder intercambiar y a poder entender que si ese futuro lo tenemos que construir entre todos, tenemos que hacer estas discusiones abiertas para que entre todos podamos ver cuál es el camino, porque posiblemente muchas de las cosas que pensamos todos estamos de acuerdo. Hay que mejorar la formación docente, hay que cambiar el sistema educativo, hay que hacer que los chicos aprendan más. El problema es cómo. Y ese cómo es el que es importante que podamos discutir entre todos. Así que ya entrando en el tema, digamos, nuestros sistemas escolares tienen alrededor, en general, estoy hablando de la historia de los sistemas escolares, ¿no? Del cual la Argentina es una de las señeras. Nosotros armamos nuestro sistema escolar con la ley 1420 en un momento en que se estaba organizando eso en el mundo. Y eso, 150 o 200 años, ¿no es cierto? Ahora, en estos 150 o 200 años, lo que sí se reconoce, y esto es charla de todos, y ustedes mismos lo habrán conversado con sus alumnos o con sus colegas, el mundo ha cambiado más que lo que ha cambiado la educación. Y ese es el retraso que tenemos hoy, ¿sí? Entonces, me parece que para empezar a pensar el docente del futuro, la educación del futuro, es muy bueno empezar a pensar desde afuera hacia adentro. ¿Desde qué mundo tenemos? Y entonces, ¿cómo nos adaptamos?
porque hay una distancia que tendríamos que empezar a resolver. Dos frases para organizar la charla, ¿sí? Lo primero que les voy a proponer es que conversemos sobre que ser docente hoy es mucho más complejo, más complicado que serlo hace 100 años. La distancia con los chicos, las diferencias en la sociedad, un montón de cosas ha hecho que el trabajo de ser docente, y esto hay mucha bibliografía que lo avala, análisis históricos sobre el tema, es hoy más complicado que hace 100 años o 150 años. Pero también, la segunda cuestión es que los sistemas escolares también son más complicados que hace 100 o 150 años, porque como tercera premisa general, nuestras sociedades también se han complicado mucho y son más complejas. Son más veloces, son más distintas, más diferenciadas, más diversas, y todo eso influye en qué docente para el futuro. También han escuchado ustedes muchas veces que el planteo que se hace en torno a la docencia es que tenemos que hacer el cambio entre la docencia como oficio a la docencia como profesión. A mí me gusta mucho tomar una elaboración de Andy Hargreaves, que es un autor canadiense del grupo de Fulham, del Instituto de Ontario, que se llama el OISE, y en donde hay realmente un grupito de cabezas interesantes a seguir. Ahí está un señor que se llama Lakewood, que se dedica al tema del liderazgo escolar y que es el que ha inventado, si quieren, la frase del liderazgo instruccional, instructive leadership, que a nosotros nos queda medio fea la palabra, pero yo le digo más liderazgo para la educación, ¿no? Está Fulham, que se ocupa del tema de las reformas educativas, y Hargreaves, Andy Hargreaves, que escribe mucho con ellos, se ocupa más del tema de la docencia, el rol docente, el cambio de la formación docente, ese tipo de cosas. Y él tiene un artículo que no es nuevo, es del 2000, lo publicó o lo comentó en una conferencia en Chile, una conferencia internacional en Chile, y él dice que hay 4 etapas en el cambio del rol docente. Empezando por el rol más tradicional, que él dice que es la etapa de la preprofesionalidad docente, del docente como oficio, que es del origen, es lo que hoy podríamos decir el normalismo. O él dice que este momento se caracteriza porque el docente aprende por experiencia, más que nada. Porque veo otros que están, y se enseña como si fuera en la época de los aprendices en los talleres, ¿no? De los gremios, de los aprendices de los talleres. O sea que alguien que quiere ser docente empieza a trabajar con alguien que es un buen docente y le va pasando su know-how, su manera de hacer, su oficio, ¿sí? Y lo que él dice es que que es el origen del surgimiento del docente, es lo que está más como imagen mental en el conjunto de la población y de nosotros como identidad profesional, ¿sí? Y que bueno, esto es la gran mayoría y que esto es lo que tendríamos que tener como modelo para poder decir, bueno, desde acá habría que avanzar. La segunda etapa que él dice es cuando aparecen los primeros toques de un docente profesional, que es cuando se hace todo un movimiento a partir de los años 70, 80, de traspasar la formación docente del nivel terciario, del nivel secundario al nivel terciario, y en muchos países el nivel terciario es ingreso a la universidad. Ustedes saben que muchos países tienen formación docente solo en la universidad, otros como nosotros en el terciario y en la universidad, y otros solamente en el nivel terciario, ¿no? Entonces, esta etapa que le sigue a la preprofesional es el profesional incipiente que se forma, es la época en que la pedagogía se transforma en ciencias de la educación, porque se empieza a ver que el aprendizaje
tiene que ver no solamente con lo que dice la pedagogía, sino con condiciones externas. Aparece la sociología de la educación, aparece la antropología de la educación, incluso empieza la economía de la educación. A poco tiempo después, en los 90, dice Hargreaves, hay un cambio muy grande porque aparece lo que él llama el profesional colegiado. Porque en los 90, 80-90, también se descubre la importancia no solamente del aula y del docente solo enseñando, sino de la institución escolar como condicionante del aprendizaje de los alumnos, y este descubrimiento hace ver que enseñar ya es mucho más complejo que 100 años antes y se necesita un grupo de gente que tenga competencias distintas, todas de la docencia, pero desde enfoques distintos. Ay, Dios. Esto, perdónenme que lo tenía que haber hecho antes. Ya. Entonces estaba en el tema, encima llueve acá terriblemente y suena, no sé si ustedes oyen la lluvia, ¿sí? Pero eso no tengo manera de bajarlo porque es en las ventanas de donde estoy. Así que bueno, estábamos con el profesional colegiado, que ya es el momento en el cual se empieza a entender que ser profesional docente tiene que ver con no solamente recibir una formación inicial, sino especializarse. Porque es una época en la cual a todas las profesiones le pasa lo mismo. Al médico ya no le alcanza con ser médico, tiene que ser pediatra, oncólogo, oculista, bueno, y dentro de cada una de esas cosas, ¿sí? El oculista es oculista de cirujano, eso, bueno, digo, va como cambiando la profesionalidad. Entonces, el profesional colegiado se transforma después en lo que es en los 2000 una búsqueda de una profesionalidad más específica, más concreta, y sobre todo, la posibilidad de trabajar en equipo, en un equipo docente dentro de una institución. Ahora, todo esto hace que haya cambiado mucho cómo se forma el docente, porque ya no alcanza la forma inicial de recibir su entrenamiento, sino que hay un cambio muy grande también en las instituciones de la docencia, que lo vamos a dejar para después. Lo que me interesa mostrar es que en todo este proceso de 40, 50 años, no es solamente un cambio en el rol de la docencia y en el modo de hacer docencia y en lo que tiene que ver con la escuela. Hay un cambio en toda la sociedad. Hay un libro de los años 90 de un señor que se llama Robert Reich, es un economista, que escribe un libro que se llama El trabajo de las naciones, y en donde él dice que a partir de fin del siglo XX y sobre todo en el siglo XXI, el modo de trabajar del conjunto de la humanidad, o por lo menos de Occidente, que es sobre lo que él está escribiendo, cambia mucho, y que cada vez más, él dice, en el futuro van a existir 3 tipos de trabajos, ¿sí? Lo que él llama los trabajos de producción en línea, que sería el típico trabajo de la fábrica, en donde es más bien material, y para eso con una escuela primaria o secundaria alcanza. El segundo tipo de trabajo es lo que llama servicios personales. Sería enfermería, sería los cuidadores de chicos, y para eso también, quizá, una primaria y una secundaria, a menos que sea un cuidado muy específico, puede servir. Pero dice, lo que va a ser más importante para que una nación crezca y para que una persona crezca, es lo que él llama los servicios simbólicos analíticos. Una persona que trabaja pensando. Todo lo que hacen, lo que hoy se llaman los empleos tech, que trabajan en tecnología, ¿sí? Todo lo que son los profesionales, todos los que él dice, esta gente, los analistas simbólicos, trabajan con símbolos, trabajan escribiendo, trabajan mejorando su palabra, trabajan redactando. Es muy poco lo que trabajan produciendo cosas materiales, más bien producen cosas inmateriales. Y cuando uno se pone a pensar, ¿dónde está la docencia en todo esto? Uno dice, indudablemente, la docencia del futuro tiene que formar parte de un analista simbólico. ¿Qué quiere decir eso? Tiene que ser
una persona que es un profesional de la enseñanza. ¿Mm? Y ahí tenemos una gran dificultad en nuestra historia, en nuestro origen. Y ahora entro a otro tema. Fíjense, primero empecé planteando el tema de las etapas del desarrollo profesional, desde el preprofesional al profesional y al profesional colegiado. ¿Sí? Después eso lo atamos con, esto no nos pasa solo a nosotros. Eso le pasa a todo el mundo afuera, que tiene que cambiar, si quiere tener un buen empleo, si quiere en la sociedad del futuro, tiene que trabajar con la cabeza. Y entonces los ingenieros, los médicos, todos ustedes han visto que se recertifican, que tienen especialidades, que hacen cursos. ¿Sí? En el caso del docente, y voy a decir, yo les comentaba recién, quiero que me graben porque esta es la primera vez que lo digo en público, lo he pensado mucho, entonces a ver cómo les parece a ustedes, es una hipótesis de trabajo. Nosotros tenemos el gran problema, fíjense lo que voy a decir, que venimos de la pedagogía. ¿Y por qué eso es un problema para esto? Bueno, es un problema porque un médico o un ingeniero, cuando tiene que estudiar lo que tiene que estudiar, se basa en una ciencia desarrollada, que es una ciencia que tiene mucha historia y que en el siglo XVIII, XIX, XVII, XVIII, XIX, empezó a desarrollar un cuerpo teórico que le permite saber qué decisiones tiene que tomar para mejorar, en el caso del médico, para curar a alguien, o qué decisiones tiene que tomar en el caso del ingeniero para que el puente no se le caiga o para hacer la máquina mejor. O sea, atrás de otras profesiones existe un saber teórico que ha ido creciendo y que yo tengo que tener, por eso tengo que ir a la facultad, para que cuando me vea enfrente de una decisión a tomar, pueda tomar una decisión concreta. Si yo soy un médico y veo un enfermo, me viene a ver, y yo le pregunto qué le pasa, me dice tengo un dolor en el estómago, el médico empieza a preguntarle, ¿y a la mañana qué le pasa? ¿Y cuando come esto qué le pasa? ¿Y cuando es recurrente? ¿Por qué? Porque el médico tiene que decidir si ese síntoma, si ese dato de la realidad que uno le da, encaja con una gastritis, o encaja con una hernia, o encaja con una infección intestinal. Tiene marcos teóricos que le permiten leer el síntoma, leer la realidad, y por eso dar una solución. Se lo enseñaron en la facultad, pero él también aprendió que si esa persona es diabética, además del otro, entonces lo que tienen que hacer es bla, bla, bla. ¿Se entiende la idea? Entonces, pero a nosotros no nos enseñaron eso, no nos enseñaron a mirar la realidad. Nosotros nos enseñaron cómo enseñar. Nos enseñaron que hay unas ciertas etapas, que uno empieza por la motivación, sigue por el desarrollo de los contenidos, hace la ejercitación y termina en la evaluación, y esto es método Comenio, que ha venido perdurando histórica, con algunas mejoras, con algunas, etcétera, pero en la base de nuestra formación está que nos enseñan a cómo tengo que enseñar, no me enseñan a qué le pasa al que tiene que aprender. Se ve la diferencia. Una cosa es que nosotros nos ponemos en el planteo de ser la persona que está haciendo lo que tiene que hacer, pero no es fuerte la parte de cómo modifico si eso no me da resultado. Y esto es parte, no es un problema de la Argentina, es parte del modelo pedagógico y de cómo surgen los sistemas escolares y de cómo surge la pedagogía. Tan es así, que en la época más o menos cuando les comenté que se hace el docente profesional en los 80, aparecen las ciencias de la educación, porque se nota que hay una necesidad de mirar, que no es lo mismo enseñarle a un chico con estas características que a un chico con estas otras. Pero la pedagogía no cambia, cambia lo que nos enseñan a mirar la realidad general del otro. No tenemos herramientas metodológicas, ahora hay mucho más desarrollo, estoy hablando de los 80 y los 90, ¿no? No tenemos herramientas metodológicas para avanzar en eso. En esa época, entonces, la pedagogía se transforma en ciencia de la educación. Bueno, ahora, en muchos lugares que se trabajan este tipo de cosas, en universidades del primer mundo, hablan ya no de pedagogía, sino de ciencias del aprendizaje. Porque esta díada
de enseñanza-aprendizaje se está transformando en pongamos en serio el énfasis en el aprendizaje, preocupémonos qué pasa y entonces así sepamos nosotros qué tenemos que mejorar en nuestra formación y qué tenemos que construir con nuestra experiencia para poder avanzar sobre esto. Esa mirada inductiva es la mirada profesional. Hay profesionalidad cuando uno tiene el suficiente conocimiento teórico para inventar soluciones que no me las van a contar en la facultad o en mi formación, porque no me pueden contar todo lo que puede pasar en la realidad, y por eso yo me enfrento con la necesidad de dar la formación que necesito de acuerdo con los marcos teóricos que tengo. Este para mí es el punto nodal de por qué nos cuesta tanto en nuestra formación o en nuestra profesión o en nuestra comunidad educativa transformarnos a una mirada distinta, poder llegar a plantear el docente profesional. Cambiar nuestra identidad, porque es un cambio total de identidad, es un cambio que tiene que ver con priorizar no lo que yo hago, sino lo que el otro necesita. ¿Y qué herramienta tengo en mi haber? Y tengo que tener mucho porque es complicada. Dijimos, enseñar hoy es mucho más complejo. ¿Sí? Y el segundo tema, les decía, es que esto también pasa en sistemas escolares más complejos. Porque cuando los sistemas escolares se arman, teníamos la escuela primaria, muy poquita escuela secundaria que estaba muy separada de la primaria, universidades que estaban separadas de lo otro, no había ni nivel inicial, no había como hoy ramas de la educación técnica, la educación vocacional, digo, no había educación de adultos, no había, es decir, un montonazo de cosas que hoy tenemos, porque hoy se habla de ecosistemas educativos, de sistemas que van teniendo soluciones distintas para demandas distintas. Pero eso tampoco lo reconocemos en nuestra formación. Y tampoco lo reconocemos en los trayectos. No tenemos armados trayectos de formación personal. Los hacemos en la realidad, cada uno a nivel individual, independiente por nuestra cuenta. ¿Sí? Pero no está planteado, como en otras profesiones, cuáles son las distintas especialidades que hay. Y en esta complejidad que adquieren los sistemas escolares, en donde también hay una complejidad de la escuela, hoy sabemos que para que se dé un aprendizaje adecuado en todos los alumnos, necesitamos una comunidad profesional adentro de la escuela, pero con distintas, si quieren, especialidades o orientaciones. Porque necesitamos quien, por ejemplo, en la escuela se haga cargo de cómo se hace la evaluación del aprendizaje. Puede hacer la persona que va estando actualizada y le va contando a las demás. Necesitamos especialistas, no especialistas en el sentido de lo que hoy entendemos por un especialista que escribe libros y todo, no. Personas que tengan un conocimiento mayor que es el conocimiento de base sobre los contenidos de ciertas áreas del currículum, lo que tiene que ver con el manejo del clima escolar, la disciplina, etcétera, etcétera. Es decir, hay muchas cosas que necesitamos tener representadas dentro de una escuela como colegiatura de profesionales distintos que se ayudan unos a otros para poder tener es decir, para poder lograr el aprendizaje a lo largo de toda la vida. Entonces, formar docentes hoy es mucho más que lo que hacíamos siempre, y ustedes me van a perdonar el atrevimiento, pero todos sabemos que de abajo para arriba, a medida que vamos aumentando los niveles educativos, cada vez es más difícil poder hacer los cambios necesarios. Es más fácil cambiar el nivel inicial que la primaria. Es más fácil que las primarias cambien y menos las secundarias. Es más fácil que las secundarias cambien y menos los terciarios. Es más fácil que los terciarios cambien y menos la universidad. Estamos en un lugar que tenemos un conjunto de historias, de normas, de experiencias,
que nos abroquelan en el pasado y no nos dejan mirar el futuro. Por supuesto que cambiar es distorsionar. Todos lo hemos visto eso cuando hemos hecho nuestras distintas incursiones por etapas de la vida, pero después logramos otras cosas también como válidas. ¿Sí? Entonces, en un momento como este, es un momento de oportunidad en donde lo interesante es que ya hay muchos otros países, otra gente, otras situaciones que han recorrido estos caminos. Yo conozco bastante la experiencia australiana en este sentido, que no hace más de 10 años reestructuraron todo lo que tiene que ver con cómo forma un docente, pero entendiendo por docente, no el docente de aula solo, sino entendiendo que la docencia como profesión tiene un tronco común, como pueden decir los médicos, pero un médico que sale de la facultad no le alcanza, tiene que elegir una especialidad. Y cuando hace su residencia para la especialidad no le alcanza, tiene que elegir una especialidad. Y además tiene que recertificarse después. Es decir, hay una cadena, pero esa cadena se las va llevando su mismo campo profesional. No lo hace solo. Lo hace acompañado por un montón de otra gente que hace lo mismo que él y que van como controlándose. Si hay algo que tiene de hito distintivo un espacio profesional, o sea, todo lo que es más allá de la enseñanza básica, es que los controles no se los ponen de afuera, se los ponen ellos mismos. ¿Sí? Las certificaciones de los profesionales se hacen por el colegio de profesionales. Y todo el mundo lo acepta porque saben que es válido, porque saben que quien me va a certificar vale la pena que esté ahí porque sabe más que yo. Y está como armado un esquema en el cual nadie se ofende porque le digan, mira, esto lo hiciste mal, o mira, tenés que hacer lo otro, o mira, te falta conseguirte el título. Eso es ser un profesional. Eso es cambiar la identidad de una identidad preprofesional a una identidad profesional. Y ese es el salto que tenemos que dar, porque si no, no tenemos los perfiles necesarios para dar la formación que necesitan nuestros chicos. Y no tenemos la autonomía como para poder inventar las soluciones que la sociedad nos va a estar pidiendo, nos está pidiendo respecto a la formación de nuestros alumnos. Y termino con otra idea que me parece que tenemos que incorporar en esta lectura de los cambios siderales que nos tocan vivir y de cómo eso interpela al espacio de la educación. Estamos en la sociedad del conocimiento, que creo que se llama sociedad del conocimiento porque le da un valor al conocimiento que no se le daba antes. No porque antes el conocimiento no tuviera valor, sino porque antes el conocimiento era como más estable. Y entonces uno estaba más acostumbrado a que lo que aprendió servía siempre. Hoy sabemos que la volatilidad del aprendizaje y de los conocimientos tiene que ver con el aceleramiento de los inventos. Por algo se dice que hoy estamos en la era de la innovación. Pero ¿por qué traigo esto? Porque el conocimiento es la materia prima de lo que nosotros hacemos. Poniéndonos en un campo profesional, yo les diría, si el compromiso del médico es con la salud, nuestro compromiso es con el conocimiento. Y es un compromiso que para estar a la altura de los tiempos tiene que ser un compromiso mucho más amplio en el sentido de entender más qué es lo que pasa, un compromiso más actualizado en el sentido de estar ávido por qué son las cosas nuevas que puedo incorporar, y un compromiso que tiene que ver con entender que si la sociedad, si el momento se ha puesto de nombre sociedad del conocimiento, nuestra tarea es central y así la tendríamos que ver. Y el compromiso con hacer honor a la sociedad del conocimiento tiene que ver con que, lo que decía Reich, este señor del trabajo de las naciones, es que hoy
la riqueza de las naciones no se mide por los recursos naturales, no se mide por el capital que tiene. Hoy la riqueza de las naciones lo da lo que su población tiene en la cabeza. Y ese es nuestro compromiso, si queremos tener una nación, un país y una región que pueda competir en el mundo del futuro y ser sustentable y dar a todos lo que la sociedad se merece. Bueno, yo llego hasta acá, espero que haya tenido alguna, opiniones a favor y en contra, supongo, y estoy dispuesta a que podamos discutir porque me parece que nos hace bien a todos poder revisar nuestras concepciones y nuestros fundamentos. Diego. Hola. Sí, estoy. Hola. Sí, voy a iniciar yo las preguntas entonces. Bueno, dale. Entonces, lo que vos estás planteando en este nuevo escenario donde, digamos, tenemos una sociedad muy compleja que necesita un sistema educativo que dé respuesta, obviamente con una formación inicial en un profesorado no basta, sino que hay que formar otros perfiles de profesionales. O sea, tenemos dos problemas. Un problema es que la formación inicial tenemos que tratar de formar profesionales centrado en una formación de un profesional que entienda cómo aprende el otro. Para eso debe ir con un marco teórico bastante suficiente como para poder tomar decisiones e intervenir, que hace lo que lo distingue como profesional. Eso hace cualquier profesional, toma decisiones. Y yo también soy bastante atrevida y por ahí no soy políticamente correcta, pero digamos que nuestros docentes por allí están un poco limitados en la toma de decisiones dentro de la institución educativa, posiblemente no dentro del aula, pero dentro de la institución educativa está limitado porque hay un sistema educativo, digamos, que lo limita. Entonces, eso debilita un poco, digamos, la formación de un profesional. ¿Cuáles serían, digamos, tus ideas o tus propuestas de cuáles serían los otros perfiles que podemos ir pensando como formadores para el sistema educativo? ¿Qué necesitaría nuestro sistema educativo? Primero te diría que tenemos que salir de la trampa de creer que la formación inicial tiene que dar la formación de un profesional experto. La formación inicial tiene que dar lo mínimo que corresponde al derecho de alguien de estar en un aula, pero no le alcanza para ser un profesional de verdad. Lo mismo le pasa al médico, al ingeniero, de todo. No estoy diciendo nada que no se trabaje en cualquier foro en donde se habla del tema de profesiones en general. ¿Sí? Porque nuestra trampa es que queremos ponerle tanto en la formación inicial que al final tocamos todo por arriba. Digo, nuestra trampa es que queremos darle tantas cosas en la formación inicial que al final nada queda centrado y armado como para poder construir sobre eso. Entonces, dice César Cole, dice, nuestro problema es que tenemos inflación del currículum. Porque nuestros currículum hoy son imposibles de enseñar e imposibles de aprender, de tantas cosas que le hemos puesto adentro. Lo que hay que hacer es priorizar y decir, bueno, ahora primero esto es lo más importante, y de ahí dejar que se siga construyendo. Que lo primero es reformular qué entendemos por formación inicial. Y eso es otra discusión. ¿Sí? Y después pensar que hay un montón de cosas, como te decía, por ejemplo, uno de los grandes problemas que tenemos en la formación docente y en lo que se hace en las escuelas en general es que no sabemos retroalimentar. Creemos que poniendo una nota el alumno sabe qué tiene que hacer. No le decimos, o sea, el alumno no aprende si cuando uno le da la devolución del trabajo que hizo, no le dice qué es lo que tiene mal. No le alcanza 4, no le alcanza 8, tiene que decir, es un 4 porque acá tenías esto y lo otro, Hay todo un tema de trabajar la retroalimentación que no se hace hoy en general,
ni en los institutos, ni en las escuelas, pero toda la psicología del aprendizaje te dice que el proceso de aprendizaje no es de un shot, sino que es una construcción, y que el papel de quien enseña es acompañar el proceso del alumno, y lo acompaña si es capaz de darle datos claros, como hace un entrenador de tenis. No le dice, el saque está mal, le dice, poné la mano así, pusiste demasiado énfasis en esto, probá de nuevo lo de más allá, le va dando formas, ¿sí? Entonces, ahí hay un punto fundamental. Alguien que nos vaya ayudando dentro de la institución, o sea, un especialista en evaluación del aprendizaje. Especialista, no digo un especialista, por eso dije, cuando hablamos de especialista no estamos hablando de una persona que sea el que escribe los libros, estamos pensando en alguien que tiene más expertise que en la formación inicial para poder estar en un grupo y poder, que sabe cuál es la bibliografía que hay, sabe que, mirá que viene fulano que habla de esto y dice tal cosa, ¿por qué no lo escuchamos? Yo lo voy a escuchar y les cuento, ese tipo de cosas. ¿Sí? Después en las áreas curriculares específicas, las didácticas de las áreas específicas están avanzando mucho, sobre todo desde que se sabe que hay procesos, por la neurociencia, que hay procesos internos, procesos neurológicos muy distintos para el pensamiento matemático, para la construcción de la lectoescritura, para cada una de estas cosas, y eso dispara posibilidades didácticas distintas que hay que explorar, que hay que ver si funcionan o no, y una persona sola no puede seguir todas esas cosas. Tiene que ser un grupo de gente que se apoya y va planteando, ¿sí? La otra cosa es el tema del intercambio, como decía, el clima escolar. ¿Cómo manejas el tema del bullying, todo ese tipo de cosas, la relación entre los docentes? Ahí también tiene que haber un coaching específico de mediación, alguien que entienda más del tema de mediación, como sea. Es decir, hay un montón de cosas. Por eso digo, yo saben qué pasa, que diría, mire, aceptemos que esta pandemia va a ser un antes y un después. Y el antes y después va a significar fundamentalmente, no que me olvido del pasado, pero dejo de mirarlo como referente único. Está bien, hasta acá llegamos, hicimos esto, bien y mal, como siempre, se hacen las cosas como uno puede, y algunas mejores y otras peores, pero de acá en más miremos para adelante, veamos qué se necesita para adelante, y cambiemos todo lo que tenemos que cambiar para que eso pase. Y hay un tema que me parece también importante para tratar acá. Históricamente, los sistemas escolares, y la Argentina también, ha resuelto las crisis como esta, diciendo, bueno, si necesito hacer esto nuevo, necesito una persona más. Si necesito hacer esto, una persona más. Entonces, en vez de reciclarnos nosotros, pedimos que venga de afuera el cambio. ¿Sí? Y en realidad lo que tenemos que hacer es nosotros crecer en otras dimensiones y ayudarnos entre todos. Miren, hagan la prueba, fíjense en las estadísticas educativas, cuando se hace la curva de cómo creció la cantidad de alumnos desde los años 50 hasta el 2000, 50 años de crecimiento de la matrícula escolar, va a tener una curva determinada. Hagan el mismo ejercicio con cómo crecieron los docentes, y los alumnos crecieron así, los docentes crecieron así. Ahora, ¿eso significó que los alumnos aprenden más? No. ¿Qué nos pasa? Digo, yo no tengo las soluciones, tengo los problemas. Creo que no es una sola persona la que tiene que plantear esto, pero sí todos, asumiendo todas estas cosas, empezar a probar qué otros caminos tenemos y cómo lo mejoramos. No sé si te contesté, Susana. Sí, sí, porque yo tenía otro concepto. Pensé que desde la formación inicial había que pensar una especialidad, pero tenés razón. Hay mucho tiempo en la vida de una persona. Sí, Dale las cosas básicas que hacen al tronco de la formación del docente, que es lo que después va a llevar consigo toda la vida, ¿sí? Agregándole a eso, pero dale la cosa dura ahí. Sí, para eso es formación inicial. Bueno, ahí quiere preguntar algo Marta Mariño. Marta. Es del equipo de formación docente de la DES. Bueno. Inés,
coincido plenamente en que estamos en un periodo que debemos resignificar la profesionalización de los docentes y continuar formándonos. En este contexto voy a retomar algunas ideas de la pedagogía crítica, sobre todo lo que plantea Freire, de que más que nunca se está plasmando en formar a los docentes y formarnos en un contexto de lo inédito y lo viable. Lo inédito se nos planteó de una en este marco de trabajo 2020, y pensar en esto inédito que nos sucedió este año como todas las múltiples posibilidades que se nos puedan presentar y que de hecho se nos presentan en la actividad profesional. Pensar ahora en qué es lo viable en este contexto, en esta escuela del futuro, para retomar el título de este diálogo. ¿Qué es lo viable en este sentido? Eso me genera mucha inquietud. ¿Qué es hoy lo viable? Y también quiero resignificar, insisto, en recuperar los sentidos de los marcos teóricos que sustentan nuestra profesionalidad docente. Es como que en la mayoría del colectivo docente es como que valorizamos más la experiencia y no se tiene en cuenta tanto el sustento teórico para encontrar posibles luces de por dónde ir. Entonces, en este sentido, me genera mucha inquietud. Mira, te comento, bueno, ya que Susana me abrió el espacio para hablar un poco sobre el libro del supervisor, el planteo de la supervisión, que yo lo llamo en un mundo cambiante, yo empiezo con algunas de estas cosas en el capítulo primero, más profundas y más explicadas, pero mi planteo es, la persona que es un supervisor, antes tiene que ser un maestro y tiene que formarse en serio ahí, ¿sí? Y después le va agregando todas las demás cosas. Pero en una de las partes en donde se habla ahí, el marco que uso es un marco de trabajo que estamos desarrollando en la Universidad Católica Argentina para la formación inicial de docentes profesionales, que trabaja con el desarrollo de 5 competencias básicas. Un docente tiene que saber lo que va a enseñar, pero no saberlo teóricamente, sino saberlo porque su experiencia le agregó cómo eso lo tiene que hacer. O sea que la experiencia vale mucho, pero también vale lo otro. La segunda cosa que tiene que saber un docente es saber diagnosticar, tiene que saber qué le pasa al alumno, tiene que tener marcos para poder analizar y pensar su solución en función de eso. La tercera cosa que tiene que tener un docente es saber gestionar efectivamente, o sea, tiene que poder manejar los tiempos, los materiales, saber los recursos que hay, munirse de otros recursos, inventar recursos en la parte de gestión, manejar la clase, tener sensibilidad para bueno, el manejo concreto de la clase. La cuarta competencia es la comunicación. Tiene que ser un artista, tiene que encantar con su actuación, ¿sí? Tiene que ser una persona a quien el grupo que está escuchándolo le parece agradable seguir esa reunión y tiene que tener sensibilidad para poder cambiar su lenguaje según sean los distintos, cuando los padres es una cosa, cuando la comunidad es otra, cuando los chicos es otra. Y la última, que es la más importante, es algo que llamamos la interacción inclusiva, que es todo lo que tiene que ver con el clima de la clase y con el compromiso con la equidad. Todas las otras no sirven si no son puestas en un marco de trabajar para la equidad. ¿Sí? Ese es el marco teórico que trabajamos en la UCA y que yo lo reformulé para, desde ese marco, ¿qué tendría que ser un supervisor? Entonces uno puede pensar, con esas 5 competencias básicas, ¿sí? Esto que vos estás diciendo, ¿qué parte del compromiso anterior me sirve? ¿Qué es lo viable dentro de lo que viene? ¿Te das cuenta? Pero ojo, no entender la viabilidad como restricción, sino entender la viabilidad como oportunidad. Así es. Porque siempre, y eso lo sabemos todos por experiencia, siempre tenemos un espacio para decidir.
Siempre tenemos un espacio para hacer las cosas mejor. Siempre tenemos un espacio para acompañar a alguien que está haciendo bien o mal, pero poner ahí nuestro granito de arena, ¿no? Así que coincido con lo que vos decís, hay que munirse de muchos elementos teóricos para poder integrar en estas nuevas competencias que para mí son el tronco de la profesionalidad del docente. Sí. Ladi, quería preguntar algo. Sí, yo creo que es fundamental, es necesario que podamos asumir, ¿no es cierto?, con responsabilidad y compromiso las demandas que nos plantea la sociedad actual y lo que nos plantea hoy Inés. Estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que nosotros desde la formación continua también tenemos una herramienta fundamental y tenemos la autonomía de poder, ¿no es cierto?, decidir y considerar cuáles son esas herramientas que necesitamos fortalecer desde nuestra formación para poder mejorar nuestra realidad educativa. Yo creo que en este momento de pandemia, justamente es necesario, después de que esto pase, ¿no es cierto?, salvar esa brecha de la desigualdad también digital en este caso, y ver entonces cómo incluimos a esos alumnos que fueron y quedaron excluidos de esta, ¿no es cierto?, desigualdad digital también. Yo creo que es un gran compromiso que debemos asumir. Pero me parece interesante la idea de formación continua que vos traes. Y ahí voy a poner también dos ideas cuestionadoras y cuestionables. Sí. La primera es que hasta ahora el sistema de formación docente de Argentina no ha entendido la formación continua como trayectos orientados hacia formar y la ha entendido solo como cursitos, que quizás si hay un trayecto lo arma el que está aprendiendo, y primero el curso de esto, después lo otro, me interesa la didáctica de la matemática, tomo todos los cursos, pero no porque el sistema haya pensado en qué necesitamos especializar a la gente. Entonces ahí yo creo que hay un espacio para reconstruir la idea de lo que es la formación continua. Y la otra cosa, que esto sí es muy conflictivo plantearlo, perdónenme, no sé por qué los institutos tienen tal enamoramiento con la formación inicial como única cosa. Es la historia. Es como si dijéramos, no, los chicos tienen que terminar, la obligatoriedad escolar tiene que terminar en la primaria, porque la ley 1420 lo dice. Yo no digo que la formación inicial no la tenga que cumplir el instituto, pero vos le decís a un instituto que no tiene que tener formación inicial y parece que se cae la madre. Y en realidad es no entender que la profesionalidad y la formación es mucho más. Y hay mucho más campo después que en eso, y se necesita tener un instituto mucho más importante, si me voy a dedicar a esa otra parte, que a la primera. Entonces hay ahí como un tema cultural que no lo destapan entre ustedes para poder hablar en serio y decir, no estamos diciendo que se cierre, estamos diciendo que hagan otra cosa. Entonces, y hay que prepararse, sí, nunca lo hicimos, claro que no, pero de eso se trata. Y este espacio es fundamental para poder decir estas cosas abiertamente y que no se caiga el mundo. Entonces hay que aprovechar la oportunidad de plantear estos cambios fuertes, estos cambios que después nos van a fortalecer mucho más. Bueno, doy fe de lo que has dicho. Así es la reacción cuando yo les planteo, no en todos los casos, pero acá estamos con rectores que han hecho fuertes cambios, sobre todo Rosita Secardi ha cerrado muchas carreras yo no digo cerrar, no quiero que el lenguaje espante, pero ella ha reasignado horas de formación inicial para la formación continua. Y contarle tu experiencia si querés, Rosita, y después le doy la palabra a Aide, que me está pidiendo. Justamente sí. En relación a esto último que acaba de decir Inés, nosotros, debido a la pandemia,
tuvimos que pensar en cómo hacíamos para que nuestros alumnos siguieran tanto de cada uno del campo de la práctica, pudieran llegar a hacer sus prácticas. Y cuando empezamos a instalar a nuestros alumnos de práctica dentro de las escuelas destino, ahí nos dimos cuenta de las falencias que estaban teniendo las escuelas y la necesidad que tenían precisa sobre determinadas cuestiones, y allí tuvimos que reconvertir, no solamente llevar a nuestros alumnos de práctica, sino también brindarle un asesoramiento y apoyo. Así que esto último que había dicho Inés, nosotros lo pudimos llevar, a pesar de que somos una institución muy fuerte en lo que es el desarrollo profesional, que fuimos viendo que por allí la demanda no era tan grande en función de las divisiones que teníamos, entonces existía esta posibilidad de transformar esas horas en desarrollo profesional con capacitaciones serias. Ahora nos dimos cuenta que la escuela estaba necesitando otra cosa en este preciso momento. Entonces nos llevó a generar acciones tanto de capacitación y asistencia específicas para cada escuela. Y estamos trabajando con 6 escuelas y una propuesta diferente para cada una de las escuelas. O sea que esto nos demandó un trabajo mayor, pero vimos que a partir de esto podíamos funcionar de otra manera. Así que en este momento el Instituto Estrada hasta se está replanteando las futuras propuestas formativas. Los lugares en donde los sistemas escolares han cambiado. Se apoyan en los supervisores y en las instituciones de formación docente. Y las instituciones de formación docente salen, como vos me estás diciendo, a las escuelas a formar ahí en una serie de capacitación situada, ¿sí? Y bueno, y sí, es así. Hay que incidir en la base, que son la gente que está en las escuelas, no lo puedo hacer solo desde el instituto. Y ustedes lo han probado y ahora tienen ya la experiencia para ver esto cómo se hace y poder reproducirlo después. Trabajo para la docencia hay mucho. ¿Vieron que todo el mundo habla de que los 30% de los trabajos que existen ahora no van a existir más, 40%? Pero todos dicen que uno de los que se va a sostener y va a aumentar es el de la enseñanza. Porque estamos frente al reto de que todos van a tener que aprender a lo largo de toda la vida, en múltiples formas. Con lo cual, que ese es otro de los temas de las especialidades. Susana, mira ahora que se me ocurre. Porque formar para gente que sea capaz de enseñar en las plataformas, una didáctica especial de eso, que sea específico en un montón de... Yo estoy tomando justamente ahora un curso de tecnología y educación en la Universidad de San Andrés, y me entero que hay un montonazo de técnicas, de plataformas, de aplicaciones, que se pueden hacer montones de cosas interesantísimas, y también tendríamos que tener docentes especializados en eso. ¿Sí? Es verdad. Bueno. Sí, sí, es verdad. Bueno, quiero darle la palabra ahora a Aide Gómez. ¿Vos querías preguntar algo? Del Instituto número 1. Pujol. Pujol, perdón. ¿Se fue Aide? Está habilitando el micrófono. Buenos días. Bueno, Inés, muchas gracias. Muy bueno toda la conferencia, excelente. Tomé algunos puntos desde el comienzo, que vos hablaste que el tiempo de pandemia, de guerra, es un momento para empezar a discutir y abrirnos. También hablaste, y me interesó muchísimo todo, pero especialmente esto del conocimiento, que se ha ampliado nuestro conocimiento. Nosotros en el Instituto de Formación Docente, Dr. Juan Pujol, tenemos 6 carreras de formación y hemos trabajado en este tiempo de pandemia en equipos, con profesores, con las aulas virtuales, pero unos con otros. O sea, no en soledad, porque no lo pudimos hacer así, tuvimos que hacerlo con el otro. Y el conocimiento... No me digas tuvimos que hacerlo. ¿Entendés? Claro, porque al decir tuvimos que hacerlo estás poniendo que, bueno, no me quedó más.
No, 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 no. Yo Para tengo mí que fue un orgullo, claro. Claro. Ahí está. Sí. Bueno, fue un orgullo haber trabajado así, fue un desafío, es un desafío porque lo estamos haciendo. Nos replanteamos todo el tema del conocimiento y es verdad lo que vos decís, que estamos en una sociedad donde el conocimiento se va ampliando todo el tiempo y los institutos de formación docente tenemos que estar a la altura de las circunstancias. Ahora bien, tiempo de pandemia marca una crisis. La crisis puede ser, y ojalá la sea así, para mejor, ¿verdad? Para ampliar el conocimiento. Ahora, ¿qué podemos hacer nosotros para mejorar como formadores después de esta situación pandémica? Bueno, yo te digo, les cuento lo de la experiencia que estamos haciendo en la Universidad Católica Argentina, que empezamos hace 8 o 9 años, estuvimos 4 años estudiando cómo cambiar. Encontramos una universidad de Estados Unidos que es una universidad religiosa de unas monjas franciscanas que hace mucho que forman por competencias a los docentes y les va regio. Y entonces les pedimos que nos enseñen. Y entonces estamos trabajando con ellos. Y si quieren, vean la experiencia. Hay mucho para aprender y mucho para hacer. Claro, hay que cambiar todo. Hay que cambiar cómo uno trabaja, hay que cambiar la estructura del organigrama, hay que cambiar... Pero por eso te digo, nosotros estuvimos 4 años estudiando antes de largar el grupo, digamos, la experiencia. Y ahora se reciben los primeros estudiantes ahora. Y han tenido que hacer el último año las prácticas, como vos decís, Claro. sí, de la misma forma. Claro. Y bueno, pero por eso te digo, si quieren en otro momento podemos hacer, aunque sea en el instituto, una charlita sobre, y los conecto con la gente de la Universidad Católica, que ustedes son muy generosos y van a estar seguros muy contentos de poder hacer algo con ustedes y mostrarles cómo es. Pero nada, es esto otro que decíamos, es trabajar en la lógica de que tengo que saber qué le pasa al que aprende. Mi problema es saber qué le pasa al que aprende. Claro, ahí está centrado ahora. Claro, Nos fuimos de la enseñanza, claro, y nos pusimos en el aprendiz, en el aprendizaje. El médico te da el remedio, pero te dice, bueno, mañana me llama a ver cómo le fue. ¿Viste? Claro, lógico. El médico no te larga después, ¿viste? Entonces esa lógica tenemos que pensar. Quiero transmitir, hay 500 comentarios en el Facebook de la dirección, en este momento, de docentes que nos están escuchando. Algunos coinciden en lo siguiente, Inés, y creo que te voy a comprometer para el año que viene con otra temática, que es, creo que como nos estás ayudando a pensar, me parece que lo que estamos concluyendo es que para esta respuesta que nosotros tenemos que dar al sistema educativo y sobre todo a los niveles obligatorios, es poner el foco en la formación continua, entonces. Despegar un poco la lógica del el certificado para el puntaje y realmente esa lógica que tiene que ser la necesidad de los sistemas obligatorios en serio. Entonces, esto es lo que nos están diciendo algunos de los comentarios que tenemos en el Facebook en este momento, que dice lo siguiente, que hay que fortalecer la formación permanente de los docentes. Así que yo ya te comprometo para el año que viene, donde trabajemos específicamente cómo diseñar una formación continua que responda realmente a las necesidades de los niveles obligatorios. Bueno, Matías, el rector de Sauce, quería hacer una pregunta. Hola, ¿cómo están? Hola, hola. Bueno, yo estuve escuchando atentamente, la verdad que es muy interesante lo que usted viene contando. Tomé algunos apuntes, me parece muy interesante la idea esta de, digamos, que el mundo complejo, que el conocimiento es inestable. Nuestra preocupación es, yo entiendo que a veces lo digital es como que la brecha, me gusta la idea esa de blanco móvil, como que no lo podemos alcanzar, como que los sistemas educativos vamos atrás y cuando lo apuntamos se mueve otra vez. Y me parece otra cuestión muy interesante, esta idea de, digamos, docentes profesionales capaces de generar servicios simbólicos analíticos, ¿no? Mi pregunta es, como sugerencias que usted nos podría dar a nosotros como equipo,
decir, bueno, estos serían como cuestiones puntuales que podrían empezar a trabajarlas para poder lograr este tipo de futuros profesionales con esta competencia o capacidad que creo que sería lo que deberíamos apuntar, ¿no? Sí. El tema, yo así en cortito, si querés después, en otro momento podemos hacer una cosa más. Lo que aprendimos nosotros con esta gente que te digo que estuvimos estudiando con ellos y viendo cómo se hacía y mirando otras. Bueno, aprendimos que no hay un cambio en serio de la propuesta, sino empezás por un cambio institucional. La forma como tenemos arreglado nosotros nuestro organigrama y el modo como tenemos puesto los dispositivos de las sillas en el aula, determina un montón de cosas. ¿Sí? Entonces, tenés que empezar por replantearte. ¿Estamos dispuestos a hacer un cambio grande en la organización? Nosotros tuvimos que pelear mucho con la universidad, porque imagínense, somos un departamento dentro de una facultad, dentro de una universidad. Y entonces la primera pregunta que nos hacían era, eso acá no se hace porque la estructura de la universidad es tal cosa, y la otra cosa era, eso es más caro y entonces no se puede. Y nosotros mostrándoles que no, que suprimíamos esto y hacíamos lo otro, que era multitasking, que no sé cuánto. Bueno, o sea, el cambio institucional condiciona lo que puedas hacer. Y la otra cosa es que nosotros trabajamos por proyectos. Si queremos que nuestros alumnos sean capaces de enseñar desde una lógica más transversal y no centrados en una disciplina, porque ese es otro de los grandes cambios que no hemos hablado acá en este minuto, que merece también una atención muy grande, que es que, a ver, cuando los sistemas escolares se armaron, era la novedad de las disciplinas, porque antes de eso estaba el conocimiento se organizaba en el trivium y el quadrivium, ¿se acuerdan? ¿Sí? Entonces, cuando aparecen las disciplinas, la gran novedad es física, química, biología. Bueno, a lo largo del siglo XX esa novedad se borró y hoy lo nuevo de la ciencia es trabajar transversalmente. No hay disciplinas, hay problemas a resolver. Nosotros seguimos formando al profesor de física que no puede enseñar química y al profesor de historia que no puede enseñar geografía. Esto no existe más en el mundo del conocimiento. Este es otro de los grandes cambios que tenemos que hacer nosotros. Entonces nosotros hemos hecho este acople de profesores que trabajan juntos. Hemos hecho un acople, por ejemplo, nosotros trabajamos básicamente con la estrategia de enseñanza para la comprensión del proyecto Cero de Harvard, no sé si lo conocen, bueno, podemos hablar de eso también. Y entonces ahí lo que uno se basa en la retroalimentación, como les decía antes, y la retroalimentación se va haciendo a partir de que el alumno hace lo que llamamos desempeños. Desempeños pueden ser siempre cosas materiales que el alumno tiene que hacer, materiales que pueden ser una prueba, pero también puede ser, qué sé yo, una maqueta, puede ser el diseño de una obra de teatro, puede ser un montón de cosas que son desempeños, ¿sí? Entonces, esos desempeños sirven para que yo me entere cuánto el alumno, por ejemplo, nosotros, no nosotros, pero digo, Alberno, que es la otra institución, ellos no toman examen de psicología genética diciendo qué dice Piaget, qué dice Vygotsky, qué sé yo, cuáles son las diferencias. No, le dicen, vaya a almorzar con un chico de 5 años, haga tales preguntas y observe tal cosa y haga un informe de lo que pasa. Entonces, les obligan a diagnosticar, ahí mientras están estudiando, les obligan a leer la conducta del chico desde Vygotsky, desde Piaget, qué sé yo, y ahí van a ver si lo entendieron a Vygotsky, pero no porque lo pusieron en el... Entonces, esa es nuestra lógica también. Entonces nosotros hacemos el trabajo con desempeños, las alumnas ahora ya las que se reciben, pero aprenden eso, se autoevalúan, se evalúan entre ellas, hacen retroalimentación entre los mismos alumnos, tenemos técnicas para eso. ¿Por qué? Porque queremos que ellos enseñen así. Y si no aprenden así a ser maestros, nunca van a hacerlo ellos en el aula. No sé si te ayude con esto en algo. Sí, lo entiendo sería como al revés, ¿no? Como un baño de teoría a lo práctico, eso lo entendí, ¿no? Para ponerlo un poco en palabras que no lo comprendí. Sí, pero para poder usarla, no es un baño que te queda en la nube y vos seguís haciendo lo que sea. No es que repetís lo que te dijeron. No. Vos lo tenés que mostrar que entendiste en la práctica. Si no, no sirve. Claro, sí. Perfecto. Y volvemos al tema de que ahí tenemos entonces la formación de un profesional. En claro, esta lógica. Bueno,
Claro. Marta, vos querías, creo que repreguntar algo, Marta Mariño. Sí, sí. Respecto de lo que estás resaltando, Inés, del trabajo por competencias, nosotros en los institutos de formación docente estamos trabajando con el marco referencial de capacidades aprobado por el Consejo Federal de Educación. Sí, que fue sí, nosotros adaptamos eso. Perfecto. Entonces, más allá de todas las disquisiciones epistemológicas, si siguen siendo competencias, capacidades, rescatamos, digamos, estas capacidades básicas, y creo que la que sintetiza esta cuestión de la formación para ser realmente al docente como un profesional es comprometerse con su propia formación. No solo el futuro docente transitando por la formación inicial, sino también en el marco de esta idea de la formación continua. Entonces, sí. Marta, hoy hasta el cocinero profesional, si no se ayorna, no es profesional. Es decir, en todos los ámbitos de trabajo, no es solamente en esto que estamos hablando, es la lógica del funcionamiento de la sociedad del futuro. ¿Viste? Sí. Lo que vale es el conocimiento, y el conocimiento que tenés y cómo lo vas reciclando y cómo lo vas actualizando. Sí. Y después otra cuestión que me están haciendo llegar mis colegas es que hablaste de que ahora se habla de ciencias del aprendizaje. Nosotros en nuestros currículum de formación estamos más situados desde la idea de centrar en lo que podemos hacer desde la enseñanza. Pensamos en cómo aprenden los estudiantes o los niños o los jóvenes, pero no centramos los dispositivos de formación en los procesos de aprendizaje, sino en los procesos de enseñanza. ¿Qué podemos hacer para enseñar mejor y generar buenas enseñanzas, resignificar lo que es una buena clase, para favorecer mejores aprendizajes en los estudiantes? Por ahí la mirada está más centrada en lo que planteás, en conocer más a los sujetos, en conocer cómo funcionan los procesos de aprendizaje, en aprender a detectar esos posibles caminos para ir mejorando nuestras prácticas de enseñanza. Eso Mira, en muchos lugares del primer mundo las facultades de pedagogía se han transformado en facultades de ciencias del aprendizaje. O sea, es un movimiento mundial, no estoy diciéndolo yo. Sí. Exploren un poquito y van a ver que eso es un poco la tendencia. Pero bueno, digo, no tengo opinión en contra de lo que ustedes hacen, porque lo que de último ustedes están diciendo lo mismo, están diciendo, me importa cómo cambiamos la enseñanza. Lo que pasa es que hoy en día aprender es mucho más que enseñar, porque hay mucho más ámbitos de aprendizaje por fuera de la escuela que lo que había hace 100 años o hace 150 años. ¿Sí? Entonces es como que la cosa es más amplia, más compleja, más distinta. Sí, coincido plenamente en que hay que mirar los aprendizajes, si no hacemos una enseñanza al vacío y que no tiene impacto realmente como debería tener, es una enseñanza vana. Pero quería contarte porque por ahí hizo un poco de ruido, pero lógicamente que esa es la tendencia de mirar más al que aprende, el contexto, y que los cambios, otra cuestión muy, muy significativa, es que todo cambio empieza por la institución y por las prácticas institucionales. Claro. Bueno, acá nos dicen algunas colegas también en el chat del Facebook, que dice una colega, la rigidez del sistema frena mucho los cambios. Por eso yo había notado por acá, cuando vos comenzaste a hablar en la introducción que hiciste, que en realidad el sistema educativo, ¿no es cierto?, debería tener algunos cambios. ¿Cuáles serían esos cambios prioritarios que podría generar un contexto? Decilo, Inés, decilo. No, porque podría generar me preguntás cualquier cosa. Yo tengo que saber de todo. No, te estamos pidiendo tu opinión como experta. Estuviste muchos años dentro del sistema educativo y supongo que también habrás sufrido. Sufriendo el ministerio.
Por bueno, suerte viajaba bastante a las provincias y ahí entonces me regodeaba un poco con los amigos provinciales. bueno. ¿Cuál crees vos que Sí. por ahí es el nudo, la barrera que No, yo por ahí creo que sí, creo que es muy rígido, absolutamente, pero creo que no se va a desrigidizar si no hacemos desde la base movimientos como estos de cambio? Sí, no va a ser mágico. Sí, el tema es hasta qué punto nos aguantamos esa rigidización y hasta qué punto decimos, sí, bueno, no se puede. Por eso cuando Marta hablaba de la viabilidad, le dije muy claro, bueno, la viabilidad tiene dos miradas, dos vertientes. La viabilidad tiene la vertiente de, como no es viable, no lo hago, o tiene la vertiente de, como es inviable, me busco la manera de hacerlo igual. ¿Vieron? No sé si a ustedes les llegó una de esas cosas que nos llegan por WhatsApp, de una frase de San Martín y una discusión con Pueyrredón, que parece que cuando San Martín estaba armando el ejército de los Andes, le pide a Pueyrredón, que era el director supremo, que le mandara, qué sé yo, plata para esto, y uniformes y no sé cuánto. Entonces Pueyrredón se los manda, que San Martín le pidió 100 y Pueyrredón le manda 20. Y entonces San Martín, entonces Pueyrredón le dice, mire, le mandé lo que pude, usted está pidiendo demasiado, porque lo que usted quiere hacer de cruzar los Andes es imposible. Entonces San Martín le contesta, sí, es imposible, pero es imprescindible e ineludible si queremos salvar la patria. O sea, es imposible, pero hay que hacerlo igual. Entonces, son posturas, ¿viste? Que, bueno, ¿por qué decimos que son héroes? Porque se enfrentan con todos esos líos que en cada época tienen un signo distinto y una coyuntura diferente, ¿no? Pero sí, yo tengo mi propia teoría de cómo tendrían que cambiar los ministerios, pero eso lo dejamos para otro momento. Bueno, está bien. Sí, posiblemente por ahí que haya un poquito de continuidad de política de Estado en tema educativo. No, pero la estructura de los ministerios. Ahí... Con Tedesco hicimos un estudio de 20 países y cuáles son las estructuras nuevas de los ministerios de educación, de los países que han hecho cambios en las reformas educativas. Y bueno, y ahí hay mucho que aprender, mucho que aprender. Chile ha cambiado su estructura, no se llama más Ministerio de Educación, son 4 organismos y los 4 organismos, el conjunto se llama Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Chilena. ¿Entendés? Ponen la lógica, la visión, no en el instrumento ministerio, sino en el saldo calidad de la educación. Entonces eso cambia toda la lógica de funcionamiento y de todo, ¿viste? Pero bueno, eso es, como te digo, es otra charla, es muy complejo, está bastante poco estudiado, pero es fundamental. Con respecto al cambio, ¿cómo le va? Buenos días. Estaba haciendo referencia a la necesidad de la profesionalización, de la importancia del conocimiento, es ampliar la perspectiva, muy interesante toda la charla. Y en esta situación de pandemia, lo que nos llevó es que a muchos procesos se hayan adelantado en el tiempo y que la institución necesite cambiar. Y bueno, pudimos hacerlo con los elementos que teníamos, con las herramientas, fuimos haciendo diferentes cambios de un día para el otro. Fue repentino el cambio. Y bueno, y en este cambio, que si bien cambiamos y necesitamos el cambio institucional más que nada, como todo cambio hizo que los docentes se sintieran inseguros. La incertidumbre fue el tema del momento, de los primeros días, y hasta el momento seguimos en esta etapa de incertidumbre que no sabemos qué va a suceder a inicios del año que viene, es decir, vamos el día a día trabajando. Por ahí ver cómo le podemos ayudar a nuestros docentes dentro de la institución a que estos cambios no los perjudiquen principalmente en los aspectos emocionales o en su accionar, ya que se sienten muy inseguros, sienten que todo lo que han estado haciendo de un día para el otro puede ser que no sirvan o no sepan cómo hacerlo, y bueno, necesitamos modificar nuestro accionar, nuestras formas de enseñar, porque los chicos obviamente van cambiando y tienen nuevas formas de aprender. Por eso me parece interesante pensar esta idea del profesional colegiado. ¿Sí? No soy yo solo. Y además, si le pasa a todos, es normal. ¿Entendés? Y por otro lado, no vamos a pretender que no pase, ni vamos a negar que pasa. Obvio. Pero también tenemos experiencia histórica de lo que ha sido
todo el tema de los guetos en la guerra y cómo la gente reaccionaba y se sostenía entre ellos. No estoy comparando, pero estoy diciendo, nosotros estamos viviendo una situación que estamos como encerrados, pero de alguna manera tenemos espacios de salida, tenemos modos de probar, y tenemos que apoyarnos entre todos. Yo no veo otra salida más que decir, bueno, algunos son más débiles, otros son más fuertes, algunos saben más, otros saben menos, algunos tienen una situación familiar más complicada, que le hace que tengan más angustia, y otros no. Entonces, pero entre todos tenemos que ser una comunidad que nos sostenemos entre todos, no veo otra manera, y creo que es una muy buena prueba para que todos sepamos que las dificultades se vencen, que no nos asustemos frente a todo esto. Sí, ¿sí? Exactamente. La gente de creo que es lo que estamos haciendo los docentes en este momento. Creo que fue lo que hizo justamente la docencia, salir y afrontar la situación, y lo estamos haciendo día a día. Bueno, pero lo importante que es de saber que se puede, que juntos vamos a poder, que pueden seguir adelante. Seguro. Hablan también acá, estoy leyendo los correos de los docentes, mencionan mucho la enseñanza fragmentada. Creo que está relacionado con la formación también fragmentada. Claro. Lo que vos mencionaste con el tema del profesor de historia, el profesor de geografía, que por ahí ya hubo un intento, ¿te acordás?, en la década del 90 de formar, digamos, por ramas de la ciencia. Y bueno, esto ha fracasado, pero bueno, posiblemente en algún momento eso se va a tener que revisar, porque esa formación que se hace en los institutos se replica después en los niveles obligatorios. Evidentemente, muchas otras palabras que surgen también del chat acá que estoy viendo, que se ve que los docentes ven como solución o salida a este tipo de formación y a esta modalidad de trabajo, que la única salida es el trabajo en equipo. Y bueno, y es posible también entonces que se puede hacer muchas cosas con lo que ya se tiene, ¿no, Marinés? Que tiene que ver con que uno en un equipo, si tiene distintos tipos de especialistas, puede dar un gran equipo para intervenir en el sistema educativo. Claro, necesitas tener con quién conversar cuando te surge un problema, y conversar con alguien que sepa más que vos de ese tema. De vuelta, no estoy hablando del especialista súper, estoy hablando de alguien que tiene más experiencia, de alguien que ya lo pasó, de alguien que lo resolvió, y que está cerca tuyo, o que está en la escuela de al lado, trabajar las escuelas en conjunto, cosa que no hacemos. Un director jamás se junta con otro director para ver qué pasa en su escuela y ayudarlo. Había un proyecto interesantísimo en Francia, que eran conjuntos de escuelas que una vez por mes, 2 directores se quedaban 3 días en otra escuela para ver cómo trabajaba el otro y ayudarle a resolver problemas. Bueno, ese tipo de cosas no las hacemos ni las imaginamos, porque nadie dice qué pena que no hacemos esto porque ni sabemos qué pasa. Por eso digo que hay que mirar el mundo. Y por supuesto que es muy importante lo que pasa acá, que muchas de esas cosas deben pasar acá también. Digo, pero aprender de lo que va pasando para poder tamizarlo, si me sirve, si no me sirve, qué resultado tiene, todo eso. Bueno, obviamente también una cuestión que es vital cuando nosotros hablamos de estos procesos y estos cambios, eso lo veo en el día a día, es el rol que cumplen los equipos directivos. Por allí una manera de pensar los grandes cambios institucionales es ir pensando en la formación, procesos de formación y de acceso a los cargos directivos de equipos que realmente sean muy buenos y muy fuertes para que el día de mañana generen hacia adentro de sus instituciones un contexto para que estos cambios se vayan dando. De nuevo ahí tenés líneas de formación que tendrían que estar dentro de las instituciones de formación docente, que tendrían que llamarse de formación permanente, ¿sí? Y también tendrías, dentro de la formación del directivo, especialidades. Porque ahí también lo que es la evaluación, ya es evaluación institucional que tiene que aprender esa persona. También ¿te das cuenta? Entonces van apareciendo un montón de ramificaciones, que es mucho más que quedarse con la formación inicial, mucho más.
Se me ocurre entonces que lo que se puede dejar instalado, creo que ya había una idea, nada más que se diluyó un poco en estos últimos tiempos, es este ciclo de directivos que venía de la gestión anterior, que creo que culmina ahora una segunda corte. Esa es una buena propuesta, un trayecto formativo muy bueno para dejar instalado ya en los institutos que lo venían dando, creo que es en el tuyo, Martita, que se está dando ahí. Esa propuesta es muy buena de la gestión de directivo. ¿La del Info? ¿La que manejaba el Info? Ah, sí. Sí, es excelente. Y bueno, es una propuesta que puede quedar instalada para la formación. Nosotros tuvimos la suerte de que hicieron todo el trayecto formativo los docentes de los futuros aspirantes, los aspirantes a cargos directivos de la escuela primaria. Está bueno, está bueno. Y también la secundaria. Quedó en la formación. Lo que estamos viendo hacia adentro de qué marchar. Pero Susana, no desprecien la experiencia. Esos trayectos tienen que tener formación teórica y experiencia práctica. Alimentación. Las todo dos cosas. No puede ser. Pónganse en la cabeza la formación de los médicos. Sí. Todos los trabajos con los médicos son con ateneos. ¿Y qué es un ateneo? Un ateneo es un médico que presenta un caso y los demás lo critican de cómo lo llevó. Y a nadie se le cae un pelo, sí, porque saben que siempre va a haber una mejor solución, siempre va. Pero es muy importante el tema de la teoría y la práctica junta. Por alguna razón los ateneos tuvieron tanto éxito con el tema de situada. Claro. Es una modalidad de formación, de desarrollo profesional muy interesante que realmente... Pero lo pueden hacer ustedes en sus cátedras. Pero... pues vos podés organizar una vez por mes en la cátedra tal y la otra vez en la otra y empezar a meterlo como parte. Pues ese es el cambio institucional que hay que hacer. Bueno, pero por ahí los miedos están puestos nosotros nomás, porque yo estuve participando de los ateneos, porque era la referente política del programa, y estuve trabajando, estuve metida dentro de los ateneos con los maestros de 4º grado, trabajando un problema X de matemática, el día sábado con un 95% de asistencia, un día de lluvia intenso. ¿Qué hace que un docente que no tiene obligación de hacerlo, porque no teníamos forma de obligarlo, estén allí entre todos discutiendo y a nosotros nos ignorábamos? Pero eso es lo mismo que pasa con los alumnos si uno le hace propuestas que le interesan. Es exactamente lo mismo. La respuesta que nos dieron a los docentes de los niveles obligatorios cuando le preguntábamos sobre este tipo de modalidad de capacitación, que era muy, muy práctica. No sirve. Claro, obvio. No sirve. O sea que yo creo que algunas conclusiones estamos sacando de esta charla que estamos teniendo contigo, que tiene que ver de cuánto tenemos que trabajar todavía en fortalecer la formación inicial para que sea una buena base, un arranque en la profesión de los docentes, ¿no es cierto?, como un inicio, pero cuánto más tenemos que trabajar en la formación continua. Te voy a decir una cosa, si algo se ha aprendido en el mundo sobre cómo gestionar reformas educativas, es que no hay un antes y un después, hay que hacer todo al mismo tiempo, enfatizando alguna cosa, porque vos me decís, primero la formación inicial y después lo otro. No, hay que reformular la formación inicial en el sentido de mejorarla, como si fortalecerla, todo lo que fuere, ¿sí? Pero en la misma circunstancia, empezar a trabajar con cómo replanteo la formación continua. Y en este esquema ¿cómo te voy a decir?, de progresión histórica, en donde ha pasado que cada vez hay más división del trabajo, lo que hay que pensar es, algunos institutos son los líderes de mejorar la formación inicial y les cuentan a nosotros cómo se hace, porque los otros, los que van a hacer, son los líderes en formar las trayectorias de tal cosa que les cuentan a los demás. ¿Entendés? O sea, hay que dividirse el trabajo y hacer un ataque general para mover la barra, ¿sí?, de la formación en todos los aspectos. Porque si no, te quedás con que empezás con esto y todo lo demás no, y entonces quedas esperando, y cuando esto llega, lo demás no está arreglado. Hay que, ¿entendés? Es un esquema de pensar la complejidad y abarcar desde distintos puntos para que llegue a producirse el camino hacia el cambio o hacia la mejora. ¿Qué es lo que hacemos en la gestión, por lo general, abarcar? Bueno, ¿algunas preguntas más antes de ir cerrando que quedó pendiente? Hola.
Yo te quería decir, Inés, que nosotros, cuando hoy empecé a hablar, quería explicarles que nos sentamos a trabajar inmediatamente cuando sucedió este hecho de la pandemia y se cerró todo, y pensamos en lo mejor que podíamos hacer, formar en el conocimiento y pensar en el aprendizaje de nuestros estudiantes. Y por eso trabajamos de forma colectiva, trabajamos juntos y armamos estos equipos que yo había comentado hoy, ¿verdad? Las aulas virtuales con los docentes trabajando en equipo, en conjunto, donde los conocimientos se abracen. Y esto que vos hablabas, que las clases tendrían que ser con ánimo, con felicidad, con alegría, es lo que intentamos en plena pandemia. Yo lo quiero decir porque realmente fue una situación muy crítica, pero hemos salido adelante fortaleciéndonos los unos con los otros, y eso lo quería decir. Bueno, gracias, muchas gracias. No, gracias a ustedes, que son los que sostienen el sistema y sostienen el día a día, que eso es sumamente importante, y creo que todo el mundo ahora lo pudo visualizar mucho más claro, ¿no? Bueno, quiero que después que terminemos la charla, entres acá al Facebook de la dirección, porque realmente hay más de 500 comentarios, bueno, de los docentes, que realmente son muy enriquecedores. Queda muchísimas temáticas más para pensar juntos. Creo que a nosotros esto es como un bálsamo de motivación que nos estás dando, porque por allí estamos nosotros trabajando con el equipo y las ideas se nos agotan, y escuchar a un especialista que viene acá a contarnos y a motivarnos con estas posibles salidas para la mejora, porque todo lo que realmente lo que nos anima a todo el equipo de la dirección es esta pasión que tenemos por la formación docente y por darle lo mejor a los niveles obligatorios, y que realmente mirar que ese alumno que recibe a un docente del nivel superior tenga el mejor maestro, el mejor profesor. Claro. Porque sabemos que es el que lo va a incluir ese alumno, el que lo va a formar como ciudadano. En realidad es un todo, es una persona en que depositamos digamos, todas nuestras esperanzas en ese docente, que después también tenemos que seguir trabajando con él, porque le tenemos que ayudar con distintas ofertas de formación continua, que bueno, que los ayuden en sus prácticas, en sus cosas, en su tarea diaria, y esto es una cosa demandante del día a día. Ahora nosotros lo estamos también reinventando como equipo, porque con todos los cambios que tenemos que hacer para el año que viene, normativos, de los diseños curriculares, que hay que adecuarlos todos a los tiempos estos combinados de semipresencialidad, mediados por la digitalidad. Nos estamos distribuyendo en las funciones, estamos igual que vos haciendo cursos. Te comento que con Diego Cray estuvimos haciendo un curso sobre educación y TIC de la Universidad de Monterrey. Yo también entré y salí totalmente anonadada, porque dije, no puede ser, por Dios, la cantidad de aplicaciones que hay para dar clase. Entonces, estamos viviendo todo un proceso interno que yo creo que hay que verlo como una gran oportunidad para mejorar. Y bueno, creo que lo que nos hace feliz a todos nosotros es que hacer bien nuestro trabajo, porque eso es lo que, digamos, la razón de ser, ¿no? Podamos hacer día a día nuestro trabajo. De mi parte, agradecerte profundamente y comprometerte para el próximo año, para ver cómo podemos avanzar con la formación continua, en dispositivos que realmente sean vinculantes, inherentes, y que sea esto una retroalimentación con las escuelas asociadas y con los niveles obligatorios. Sí, sí. Hay que armar un sistema de verdad, todos interconectados y todos ayudándose. Están dadas las condiciones, por eso hay que hacerlo. Yo creo que están dadas las condiciones. Después Inés, seguimos en forma... Te quiero comentar que te imagines terminando la charla entre un auditorio con 500 personas, que yo estoy mirando acá las pantallas, que estuvieron de inicio a fin, que todavía están conectadas. Tenés agradecimientos, muchísimos agradecimientos.
Realmente muchas gracias de parte de todos los que están mirando. Yo creo que todos tenemos un compromiso tan grande de toda la vida, ¿no? Con esto, con la educación, que llegó el momento en que dejemos de mirar para atrás y miremos para adelante. Lo que pasó, pasó, pero tenemos una chance hacia adelante y eso creo que hay que aprovecharla. Bueno. Muchas gracias. Bueno, un gran abrazo y gracias por la invitación. Hasta luego. A vos. Y gracias a todos los que están ahí, que yo no veo, pero muchas gracias por estar acá. Te doy la posibilidad de decir de nuevo el título de tu libro, qué editorial es. Sí. El libro, bueno, el libro se llama La supervisión educativa en un mundo cambiante, lo publica Capeluz. Ahora, no pudo porque con toda la pandemia iba a entrar a imprenta, iba a salir para la Feria del Libro y no se pudo sacar. Entonces han hecho una primera opción de compra como ebook. Sí, pero que lo van a sacar, pero no saben todavía cuándo, pero lo van a sacar también en papel. Bueno, eso es todo lo que les puedo decir. El libro refleja un montón de cosas que yo he aprendido en esta experiencia de la Universidad Católica, que además, como es de formación inicial, sería bueno también que ustedes la indagaran un poco y vieran soluciones concretas con ellos, ¿no? Bueno, un gran abrazo a todos. Gracias. Chao. Adiós. Hasta luego. Gracias a todos por participar, a los rectores, gracias por acompañar como siempre. Ahí estamos nosotros nada más, ya no está.